telefónica con el amigo Facundo Gregory, que, bueno, nos conocemos de un montón de lados, pero hoy vamos a preguntarle sobre el tema de la Asamblea por el Agua en la provincia de Mendoza y también sobre el tema, bueno, de cómo impacta el modelo extractivista tras esta aprobación del régimen de grandes inversiones, RIGI o RIGI, no sé cómo se dice. Muy buenos días, Facu, ¿me escuchás bien? Hola, buenos días a la radio, a Vía Libre, al pueblo de María Teresa. Y bueno, Luciano, qué alegría de encontrarnos por este medio. Tanto cariño que te tengo como amigo y compañero. ¿Cómo va, Facu? Bueno, muchísimas gracias. La verdad, un gusto poder hablar con vos y entrevistarte. Sos un compañero, bueno, que siempre ha estado ligado a las luchas sociales, de derechos humanos. Y bueno, me parecía importante escuchar tu voz y conocer un poco la situación que se viene viviendo desde hace ya varios años en Mendoza y bueno, y cómo está impactando esta profundización del modelo extractivista, ¿no? Creo que bueno, vos lo vas a saber expresar mejor porque además perteneces a este espacio de la Asamblea por el Agua donde confluyen distintos sectores, ¿verdad? Bien, Luciano, sí. La historia nuestra del pueblo de Mendoza, bueno, con su rica historia desde los pueblos originarios, donde el tema del agua es una identidad en el pueblo, eh, es un tema que viene siendo eh, fuertemente convocante en las luchas en los últimos años, a partir de esto que vos mismo planteás, los modelos extractivistas, de la megaminería, de megaminería a cielo abierto, del extractivismo de las multinacionales y de la avanzada que van teniendo en los últimos tiempos sobre el territorio. Territorio que en gran medida ha sido eh, avanzado por estos proyectos con respecto a los intereses y otros modelos de economía más sustentable, como la agricultura. Bueno, en este sentido, Mendoza ha desarrollado una fuerte lucha, como se ha dado en muchos lados de nuestra cordillera, del oeste de la Argentina y de otros lugares. Venimos con una defensa muy grande, a raíz en el último momento, sobre este proyecto último San Jorge, que el gobierno de Mendoza viene impulsando, un proyecto que ya había sido resistido en su momento, más o menos en el 2010, han pasado distintos gobiernos, distintos colores políticos de gobiernos, y el pueblo de Mendoza ha ido haciendo la resistencia. Más o menos el 2010, 2011, el pueblo de Uspallata, donde se va a sentar este megaproyecto San Jorge, fue resistido con unas audiencias públicas, después se plantean las legislaturas, y el pueblo de Mendoza en todos estos años de lucha ha ido planteando sus estrategias de movilización, obteniendo una ley fundamental y una ley guardiana de los intereses del agua de Mendoza, la 7722. Esa ley prohíbe el uso de sustancias tóxicas, porque estos proyectos lo que hay que enmarcar es que son proyectos que para extraer el oro, el cobre, en el caso de San Jorge, usan grandes cantidades de agua y grandes cantidades de sustancias tóxicas, que son las que, como hemos visto en otros lugares, Hachal, por ejemplo, contaminan y a su vez secan los ríos o los afluentes de los ríos, y generando un grande conflicto para las poblaciones que tienen en algunos casos que emigrar, en otros casos que se contamina su recurso vital, el agua. En ese sentido han habido distintos intentos por la partidocracia de derogar esa ley. El pueblo de Mendoza el 19 de diciembre del 2019, con un acto de movilización popular enorme, frenó también
ese intento, y después distintos intentos con respecto a poder estrategias para poder instalar la megaminería, donde usando algunas cuestiones de la Corte Suprema o distinto, donde prohíben algunas, no pueden sacar, pero hay en la ley decía algunas sustancias y otras sustancias, ampliando el abanico, porque hay muchísimas sustancias que se usan. La ley prohíbe ese pedazo y habilita como la posibilidad de continuar con estos proyectos. Hace unos días se realiza en Mendoza para la habilitación de este proyecto San Jorge en Uspallata. El gobierno intenta hacer una audiencia pública, pero casi a la espalda del pueblo, en el mismo lugar, a altos lugares de la cordillera, donde se iba a emplazar, de difícil acceso, y buscando distintas maniobras de debilitar la convocatoria popular, una audiencia pública ahí mismo donde va a ser el lugar de esta extracción. El pueblo de Uspallata, más las distintas asambleas por el agua de Mendoza, convocan a una asamblea también paralela del pueblo, donde participa más de 3.000 personas y donde se expresan contra estos proyectos extractivos. Bueno, este es un poco el panorama y donde actualmente está en estas disputas. Bueno, esa es un poco la historia de Mendoza con respecto a la resistencia que se va dando a estos proyectos. Facu, una pregunta, ¿no? Porque la verdad que en esta zona estamos acá ubicados, bueno, un poco en lo que es la zona núcleo, ¿no? En el tema agropecuario y bueno, fundamentalmente lo que tiene que ver con la producción del cereal, ¿no? Allá, Sí. ¿qué impacto tiene a nivel económico en la vida de la gente estos proyectos? ¿La gente se ve beneficiada o son proyectos que es como quien dice pan para hoy, hambre para mañana, o directamente no generan grandes cambios en cuanto a fuentes de trabajo, movimiento de la economía y demás de estas empresas? Uh-huh. Sí, ese es un poco el latiguillo que vienen para instalar estos proyectos. Uh-huh. Estos proyectos que, digamos, poco tienen que ver con el desarrollo y el encadenamiento productivo o desarrollo de las necesidades del pueblo argentino. Tienen que ver más que todo con la extracción de minerales para la calidad de vida de las grandes, digamos, países como Estados Unidos, Europa, digamos. Cuando se habla de energías verdes y todo eso, se habla del desarrollo de ellos, no del desarrollo de nosotros. En ese sentido, lo que se pretende, y digamos, una de las cosas que usa, por ejemplo, en estas audiencias, usó el gobierno, la generación de empleo. Primero, con grandes controversias, porque estos proyectos, como decís, son ni siquiera pan para hoy y hambre para mañana. Primero, ecológicamente, ambientalmente insustentable. A poco tiempo acabamos con un recurso esencial. Acá hay unas consignas que es el agua vale más que el oro, por ejemplo, en Mendoza, la vida vale más que el oro. Eso por un lado. Después se ha ido viendo que estos proyectos al comienzo por ahí emplean cierta cantidad de obra, pero ya se va viendo también cómo la implementación, por ejemplo, esto que hablábamos del RIGI, el régimen para las inversiones, de las grandes inversiones, hace también de que no quede nada para los pueblos. Sumado a los regímenes de retenciones, a los regímenes, digamos, fiscales, a todas las comodidades que se le da para la instalación de estos proyectos, que van de las manos de las necesidades de otros países, de otras potencias.
En ese sentido, también lo que se plantea es que va en contramano de otras actividades también que nuestro pueblo ha venido desarrollando, pero que lamentablemente juega una pulseada donde la concentración económica, la concentración de las tierras en pocas manos, el manejo del agua, por parte de los gobiernos para algunos sectores y para otros sectores donde, por ejemplo, en Mendoza se han perdido muchísimas tierras cultivadas. Acá no son como quizás en La Pampa, en Santa Fe, Rosario, que son grandes extensiones, sino que acá, por ejemplo, son pequeñas parcelas de hectáreas, pero dedicadas a la vitivinicultura, a la agricultura, huerta. Y en ese sentido se han perdido muchísimas unidades productivas. De la mano de eso, lo que hay que recordar que Mendoza vive, y como en muchos lados, vive una situación de crisis hídrica hace mucho tiempo. Tenemos un retroceso grande de los glaciares, tenemos pocas nevadas. Este año tenemos un invierno prácticamente casi cálido, con muy pocas nevadas en Mendoza. Entonces todo eso hace que el recurso vital de los mendocinos, de los oasis, tenemos una tierra de Mendoza que es una tierra de oasis, prácticamente muy pocas espacios que son irrigados. Entonces, eso, en ese cuento, digamos, donde la inversión va a irse destinada hacia generar mayores espacios productivos sustentables, se destinan a estas inversiones que prácticamente después dejan tierra arrasada. Acá hay un concepto que en un momento vertieron que era zonas de sacrificio. Las zonas de sacrificio, así lo plantean. Qué nombre. Uh-huh. Bueno, qué importante esto que vos marcás, ¿no? De la importancia del agua y esa consigna que decías, el agua vale más que el oro. Para mucha gente, Mendoza es sinónimo, ¿no? De toda la producción vitivinícola, la gran parte de la producción vitivinícola del país, y bueno, cuando uno lee una etiqueta de vino, se da cuenta de la amplitud térmica, del tema del agua, del deshielo y demás. Y fíjate vos que esto que vos estás contando, en general en esta región del país, muy poco se conoce y por el contrario llega esta otra cantinela que vos bien sabés demostrar y detallar cómo es un cuento de la política para favorecer a las empresas, de que se crea empleo, de que se tiene un impacto positivo y están hablando de zonas de sacrificio, ¿no? Qué nombre tremendo. Sí. Es importantísimo el ir viendo que estos proyectos, digamos, impactan a los bolsillos de unos pocos. No va a ser una distribución de la riqueza. Tenemos para eso podemos recorrer Catamarca, San Juan. Sí, en algún momento generan algunas cosas como de impacto, pero prácticamente no es una situación estable. Sumado a esto, todos estos proyectos extractivos se van también de la mano del fracking, del petróleo también, donde, bueno, se ve muy comprometido a todo lo que son las cuencas hídricas en Mendoza. Una de las situaciones, comentábamos esto del RIGI, porque este incentivo que surge en el gobierno de Milei y que bueno que es votado por algunos sectores también acá de la provincia, lo que se evalúa que de estas inversiones, que lo más complicado es que, por ejemplo, se le da a las inversiones que hagan mineras. Primero, ya hay muchas inversiones que ya estaban y que se le dieron mayores beneficios, no es atracción de nuevas inversiones, sino que lo complicado es que, por ejemplo, se le da cierta prioridad por 30 años a estos emprendimientos. Nosotros en Mendoza tenemos una ley del agua
donde tiene una regulación de acuerdo a los intereses fundamentales, el uso del agua para el uso humano, el uso del agua para el uso de la agricultura y después para otros emprendimientos. Esto vendría a romper con toda esa lógica y garantizarles a estos proyectos el agua, más allá de las crisis hídricas, sostenible para llevar adelante esos emprendimientos por 30 años. Imagínate en esta situación de retroceso de nuestras fuentes hídricas, lo que sería para el pueblo de Mendoza. O sea que también estos proyectos son realmente peligrosos para el ambiente, para nuestras cuencas, porque nosotros estamos viviendo en una zona sísmica. Claro. Y estos emprendimientos que los quieren minimizar como pequeños son de gran envergadura que dejan pasivos ambientales de diques de cola en una zona sísmica que son permeables, y las cuencas hídricas son cuencas que se conectan. Este proyecto, por ejemplo, San Jorge, está sobre la margen prácticamente del río El Tigre, que conecta con todo lo que es la cuenca de Uspallata y después el río Mendoza. O sea que cualquier problema, como lo que sucedió en Hachal, podría verse afectado prácticamente todo el oasis norte de Mendoza y 1.500.000 habitantes, de la contaminación del agua de 1.500.000 habitantes. Esa es un poco la situación. Un dato alarmante. ¿Cómo es la relación que tiene actualmente el gobierno de Mendoza con el gobierno nacional? Son aliados, ¿verdad? Sí. En esto, mira, acá hay una situación que han sido muchos sectores aliados para la implementación de todos estos modelos extractivistas. Actualmente el gobernador Cornejo ha firmado un acuerdo político con la Libertad Avanza y bueno, van en una sola lista, digamos, han hecho un acuerdo político, digamos, donde Cambia Mendoza se convierte en prácticamente la Libertad Avanza. Sumado a esto, lo que es importante es cómo han ido avanzando en estrategias estos sectores, por ejemplo, también de la mano de sectores multinacionales, sectores que vienen a hacer prácticamente un control y una ocupación. Tenemos también, por ejemplo, Mendoza ha firmado junto con otras provincias lo que es el acuerdo para la instalación de un plan maestro con la empresa sionista israelí Mekorot, que sería la que Es la empresa estatal de agua israelita. Sí, es la empresa que mediante distintos mecanismos le quita el agua a los palestinos, lo usa como un régimen también de opresión y de ocupación. Tenemos que decir que esta empresa vino de la mano de funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, digamos. Y esto lo comento porque también cómo se va haciendo la concentración de este recurso vital en pocas manos y administrada para que se instalen estos recursos. A su vez, la concentración de la vitivinicultura en muy pocas manos. En Mendoza tenemos otras situaciones que tienen que ver con esto, que el pueblo desconfía de los controles que se hacen con respecto porque una de las cosas que te dicen, esta minería ahora es sustentable, es controlada. Bueno, pero en Mendoza tenemos distintas situaciones que el gobierno no controla el agua. Tenemos una situación crítica, por ejemplo, con el tema de las cloacas, los servicios de cloacas, que hace poco están vertiendo las cloacas y han contaminado un montón de hectáreas de cultivo con respecto a las cloacas, porque no se han hecho las inversiones para eso, y hoy se ve amenazado eso. Por otro lado, pozos de irrigación que se le están entregando a Einstein, digamos, uno de los grandes empresarios
El socio del socio de gobierno, Milei. claro, socio de Milei, Ajá. Elstein, así es. Pues, o jefe de Milei, seguramente, no sé. Y claro, Bueno, esa es un poco la realidad de lo que es el agua y la defensa de Mendoza ante todos estos intereses. Esa es la realidad y bueno, el pueblo de Mendoza con toda su conciencia, con toda su organización de hace tiempo, que venimos años, venimos trabajando para concientizar y movilizarnos ante todas estas situaciones. muy, muy claro, Facu. Bueno, yo te agradezco tu tiempo y bueno, tus palabras. Vas a ser uno de los invitados periódicos acá, cada tanto vamos a charlar. Así que te agradezco muchísimo la comunicación telefónica y bueno, No, ponernos en cuestión de lo que sucede en Mendoza, pues la verdad que a veces, viste, los cantos de sirena, esto del el RIGI, parece que es ujú. la solución para traer, viste, hay una mentalidad que hay que traer inversiones extranjeras y en realidad lo que estamos haciendo es regalar los recursos, entregarlos a gente que además no tiene ningún tipo ni de conciencia ambiental y mucho menos de conciencia social, ¿no? No, seguramente, y aparte que son proyectos mega extractivos que no tienen que ver con los intereses Mira, fundamentales de nuestro pueblo, no encadenan la economía, sino que ujú, son mecanismos de saqueo, están atados también a la deuda externa, a exacto. mecanismos de estos RIGI surge para recaudar dólares para el pago de intereses de deuda externa. Es el fundamento y la habilitación de que para pagar esa deuda externa tenemos que entregar nuestra soberanía, nuestros recursos y sobre todo Mendoza, nuestro recurso vital que es el agua. El agua. Bueno, Facu, muchísimas gracias por la comunicación. Te Lucia, mando un gran abrazo. Luciano, un Sí, abrazo a vos y muchas gracias por la invitación, a María Teresa, a todo el pueblo y a la radio. Muchas gracias a todos. Y bueno, esperemos volver a encontrarnos y a seguir charlando por ahí así es, hay que más juntarse. organizadito. Bueno, Bien, no, abrazo a todos. abrazo grande.